Proverbios capítulo 12, versículo 11, dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros labrar las tres partes de nuestra tierra personal? ¿Cómo debemos nosotros alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo? Debemos de entender, hermanos, que para alimentar el cuerpo, primeramente, por ejemplo, para subsistir en esta vida, tenemos que trabajar, tenemos que enseñar a labrarnos la tierra. Por ejemplo, lo primero que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso o del Edén, nosotros podemos ver que ellos procrearon dos hijos, y uno de ellos fue exactamente, dice que el primero que empezó a labrar la tierra, cual su nombre era Caín, y Abel se dedicó a la crianza de ovejas. Entonces nosotros podemos ver que desde el principio ya había un inicio de las dos enseñanzas. Una de ellas, cómo labrar la tierra, cómo saberla trabajar para poder después cultivar y así saciar de alimento el cuerpo. Y nosotros podemos ver que también por el otro lado se extendía la enseñanza del pastorado. Y nosotros vemos que Abel se dedicó al cuidado de las ovejas. Entonces, hermanos, hay mucha gente que va a salir adelante, va a superar, va a sobresalir en todo el trabajo que Dios le dé o que Dios le encomiende en esta tierra, porque dice la palabra que el que labra su tierra se saciará de pan. Cada uno trabaja su propia tierra para comer, cada uno trabaja su propia tierra para cultivar, cada uno cuida su propia tierra para poder tener buenos cultivos. Pero ¿qué dice la segunda frase? Más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Hay que recordar que el flojo nunca tiene que comer. El flojo siempre anda buscando qué comer. Y él ve cómo trabajan, cómo se superan todos los demás. Él ve cómo los demás se alimentan. Él ve cómo los demás visten y calzan. Pero él no pasa de allí. ¿Por qué? Porque él está impuesto a no trabajar o conseguirlo con lo más fácil. Por eso dice que nosotros tenemos que aprender cómo alimentar nuestro espíritu. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no se rinde ante los pies del Señor, si usted no busca a Dios con todo su corazón, usted prácticamente que no está alimentando su espíritu. Quiere alimentar su alma, tiene que leer la palabra bendita de Dios y la tiene que guardar. Porque nosotros entendemos, hermano, que debemos guardar la palabra para alimentar nuestra alma. El cuerpo, pues ya lo dijimos, tiene que labrar la tierra para comer. Así que vamos a ver lo que dice ahí en su manual. Para ser saciado en cada área de su vida es ser lleno, tener más que suficiente, estar satisfecho y rebosando. Labrar tu tierra espiritual, emocional y natural. Labrar tu tierra espiritual, emocional y natural es ser alguien que tiene un corazón ensanchado. Las tres requieren de algo muy sencillo y comprensible. Aparentemente, nosotros podemos ver lo que así es, ¿verdad? Muy sencillo y muy comprensible. ¿Me puede, disculpe, me puede... En labrar tu tierra es como no se da 3 espacios. A ver, para ser saciado en cada área de tu vida es ser lleno, tener más que suficiente, estar satisfecho y rebosando. ¿Sí? Sí. Labrar tu tierra espiritual, emocional y natural es ser alguien que tiene su corazón ensanchado. ¿Ensanchado? Ensanchado, o sea, lleno, en pocas palabras.
como quieran ponerle, pero es ensanchado, es lleno, es lo mismo. Lo importante del cristiano, amados míos, es que siempre tengan el espíritu avivado. Sí. Recuerden que parece nada en nuestro caminar, nos llenamos de emociones. Hay que recordar que la palabra de Dios nos llena, nos alienta y nos llena de emociones, no de tener las cosas sobre esta tierra, sino fuera de esta tierra. Entonces nosotros lo que tenemos que alimentar es nuestro espíritu para que nosotros cada día estemos más llenos. Y es obvio que también dentro de lo natural nosotros estamos llenos de emociones también. ¿Qué emoción o qué ilusión no nos trae en este mundo? Pero la ilusión más grande que nosotros debemos de tener, o que nuestro corazón debe de tener, es estar en la presencia de Dios y llenarlo cada día de la presencia de Dios. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender en esto. Y en esto nos debe de quedar bien claro algo bien fundamental. Por ejemplo, algo que siempre les he preguntado a algunos es: ¿qué es lo que realmente nos va a llenar a nosotros, nos va a ensanchar para estar en la presencia de Dios? ¿Cómo qué creen ustedes que es lo que más interesa para tener ese acercamiento con Dios? ¿Cuál es? Humillarnos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ser obediente. Ser obediente. Quiero que sepa que lo que nos lleva para estar ensanchándonos el corazón ante la presencia de Dios es la humillación. Si nos vamos nosotros a los 4 seres vivientes, ¿qué hacían los 4 seres vivientes? Ellos dicen que se humillaban ante la presencia de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Y fíjese, ¿qué es humillar? Por ejemplo, nosotros tenemos una mala costumbre. Y les voy a hacer una pregunta: ¿la iglesia se humilla ante Dios? No, oramos parados. Oramos totalmente parados. Y en realidad no debemos de orar ¿qué? Parados. En todo momento nosotros nos tenemos que humillar delante de la presencia de Dios, porque es cuando nosotros nos vamos a doblegar ante la presencia de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas para que en nuestro corazón se ensanche ¿de qué? De la gloria de Dios. Si ustedes se dan cuenta, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, amados míos, todos ellos de una forma, nosotros podemos ver que ellos se llenaban de la misma gloria de Dios porque estaban en la misma ¿qué? Presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos humillarnos de todo nuestro corazón para estar en la presencia de nuestro Dios. Ahora, dice, cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, dice, las 3 requieren de algo muy sencillo y comprensible. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que las 3 requieren de algo que es sencillo y comprensible, que es la humillación. Entonces, hermanos, necesitamos humillarnos. Cantares 1:4. Recuerde que estamos labrando nuestra tierra. Cantares 1:4 dice: atraeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido a sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con razón te amo. Primero nosotros podemos ver que está la atracción. Cuando nosotros nos humillamos hay una atracción. ¿Por qué nos vamos a humillar ante Dios? Porque nos atrae su presencia. ¿Sí? ¿Por qué corremos tras Él? Porque nos atrae su amor. ¿Por qué nos lleva a su cámara secreta? Porque Él quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros. Si nosotros, amado mío, no entendemos qué es labrar nuestras tierras, nunca jamás, amados, vamos a humillar, vamos a decir, el alma y el espíritu. Porque el que se humilla delante de Dios aquí en la tierra, ¿qué es? Nuestro
cuerpo. Y eso es lo que muchas veces el cuerpo no le gusta, humillarse, arrodillarse. ¿Y sabe por qué muchas veces no nos gusta arrodillarnos? Sobre todo cuando, por ejemplo, ¿cuántos hermanos llegan, va a iniciar el culto y usted ve que no ora? ¿Cuántos? Llegan y nada más se sientan. ¿Y ustedes creen que en eso ya le pidieron la dirección a Dios? Cuando nosotros oramos, cuando estamos iniciando el culto y aún no inicia pues el culto, llegamos, entramos, venimos de nuestra casa y lo primero que hacemos es arrodillarnos, es darle gracias a Dios por habernos traído con bien y pedirle a Dios que nos use, que use nuestro cuerpo, que use nuestros labios, que use nuestros ojos, que use nuestras manos, que use nuestro corazón, que use nuestra mente, que use nuestros pies. Y nos vamos a dedicar en esas 2 o 3 horas dedicadas para adorarle, para glorificarle. Pero completamente muchas veces nosotros como seres humanos, a veces ni eso hacemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido en que realmente nuestro corazón se llene y se ensanche de la presencia del Señor. ¿Qué pasa después que tenemos nosotros la intimidad con el Señor? Dice que nos gozaremos y nos alegraremos, ¿sí? O sea que el Señor hace acto completamente de presencia. Sofonías 3:17, si alguien lo busca ahorita lo lee cuando yo le diga, dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Mire, dice que el vino es enloquecedor, es entorpecedor. Es más, el vino cuando la persona lo toma es valiente, es enamorado, es rico, o sea, súper millonario. El vino lo hace ser todo. Pero oiga, lo mejor que nosotros podemos tener es Cristo Jesús. Porque se cumple la palabra que el rico tiene, pero le falta todo. Y el pobre tiene y lo tiene, dice, y el pobre no tiene, pero lo tiene todo. Entonces necesitamos nosotros, amado mío, tener la seguridad que dice, con razón te ama. ¿Por qué amamos al Señor? Por su genuina intimidad que Él nos da el uno con el otro. ¿Cómo dice Sofonías? 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea que no solamente nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, sino que Él también se goza cuando nosotros le alabamos. Él calla cuando nosotros cantamos, y cuando Él canta es cuando nosotros debemos de callar, porque nuestro Dios canta, nuestro Dios también eleva su voz. Así que hermanos, qué hermoso es ser atraído, ¿sí?, ante la presencia de Dios. En sus manuales, para ser atraído es ser llevado y guiado a niveles, lugares y cámaras desconocidas de tu circunstancia presente en cada área en tu vida, ¿sí? Para ser atraído es ser llevado y guiado a niveles, lugares, cámaras desconocidas de tus circunstancias presentes en cada área de tu vida. Le hago una pregunta, hermano. ¿Hasta dónde usted se ha metido con el Señor? ¿Hasta dónde ha descubierto usted la grandeza de Dios? Hasta la cocina, puro comer. Sí, seamos sinceros, ¿hasta qué área? Por ejemplo, usted, una experiencia. Por ejemplo, usted ha orado por una persona y ha sanado, que usted haya visto que usted ha orado y esa persona ha sanado. ¿Ha experimentado eso? ¿Ha experimentado otra de las cosas? ¿Ha experimentado el hablar en lenguas? ¿Sí? O sea, hay que ver hasta qué nivel nosotros hemos llegado. Hemos adorado de una forma genuina a Dios, de una forma que nos transporta y podamos ver la misma gloria del Señor. Hay muchas experiencias que se pueden contar en nuestra vida. Hay muchas cosas de las cuales nosotros necesitamos entrar. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ha experimentado cuando nosotros, por ejemplo, los niños, usted le puede decir cuando
vamos a poner un ejemplo, cuando van a la feria, hay una casa de espanto. Usted le cuenta a su hijo, hay esto, hay lo otro, y se vive esto, se vive el otro. Pero ¿cómo puede experimentar el niño? ¿Cómo puede él vivir el niño? ¿Meterse o estar siempre que le cuente? ¿Sí? Debe de meterse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga la experiencia y pueda contar lo que realmente se está viviendo ahí. Ahora, otro ejemplo que les puedo poner es referente a lo que decía el profeta. Me metí al agua y el agua llegaron a mis tobillos, ¿sí? Y cuando llegaron a mis tobillos, dice que él sentía el correr del agua, pero él quería más. La experiencia que él quería tener más. Dice, y caminé 1000 metros más, o 1000 pies más. Dice, y me llegaron a la rodilla. Y la experiencia cada vez que caminaba era aún todavía, ¿qué? Más fuerte. Pero dice, no me quedé conforme. Me metí más allá y me llegaron a los hombros. Entonces nosotros podemos ver que cada movimiento que él hacía dentro de todo esto, hay que ver que las corrientes de las aguas cada día son mucho más que duras, son mucho más fuertes. Entonces yo creo, hermanos, que cada vez que nosotros entremos en una experiencia o en algo desconocido, nosotros vamos a querer profundizarnos aún todavía más y más. La experiencia más grande que ustedes deben de tener, por ejemplo, es predicar. ¿Cuántos de ustedes saben predicar? ¿Por qué nunca lo han hecho? Pero si ustedes se sometieran, y vamos a decirlo así, a ver, para el próximo jueves, hermana Nati, usted va a predicar. ¿Sabe cómo estaría la hermana Nati? Preocupada, pero también preocupada, iba a estar así. Porque nunca lo ha hecho, no ha experimentado lo que es una prédica. No es lo mismo orar, no es lo mismo dirigir los cantos que predicar. Entonces es necesario que ustedes empiecen a descubrir cosas nuevas que le traiga a la atracción ante la presencia de Dios. Para ser atraído, sus manuales, para ser atraído no hay límite de las cantidades de cámaras. Para ser atraído no hay límites de las cantidades de cámaras o lugares desconocidos. Los cuartos de su entendimiento son infinitos. Los cuartos de su entendimiento son infinitos. Aquí hay un ejemplo bien claro como el que un día Vidal me contaba. Dice que él tuvo un sueño que estaba en un parqueadero y le predicaba, o sea, estaba lleno de carros. Y le predicaba a todos, ¿qué? Los carros que estaban ahí. No había gente, pero había multitud de carros. Entonces aquí nosotros podemos ver que si Dios nos brinda todo eso, hay que entender que dice que nosotros necesitamos cada día descubrir lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros para llevarlo a cabo. Ahora, cada plan que Dios tiene en nosotros dice que son infinitos, no se pueden comparar a ninguno de los que nosotros podemos pensar. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros en esta atracción entremos ante la presencia de Dios, pero también nosotros, hermanos, pongamos en plan lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Cuántos cuartos existen en la vida que usted no ha entrado? Dentro de lo que cabe en las cosas de Dios. Por ejemplo, José, ¿en cuál cuarto tú no has entrado todavía? ¿En cuál cuarto no he entrado? Sí. Refiriéndonos al texto que hemos leído. O bueno, ¿qué experiencia dentro del camino de Dios aún tú no has vivido? Lo vamos a cambiar, que es lo mismo que estamos mirando. Aún no he vivido. ¿En mi vida o visto? Si lo viste, es obviamente que lo has vivido en tu vida. ¿Sí? No, pues sí. He visto muchas cosas. Algo que no has vivido. Algo que no he vivido.
Miren, mientras lo piensan, vamos a seguir adelante. Pero quiero poner un cuadro de que una ocasión vimos un evangelista y José estaba ahí presente. En una campaña que nosotros realizamos en el lienzo charro, en una ocasión con José, y me acuerdo que vinieron los leones de Judá, y vino un evangelista que enderezaba pies. ¿Te acuerdas qué cuadros estaba mirando ahí? ¿Sí? Y toda la gente quedaba, porque eran visibles. E incluso en el spot que José hizo decía milagros visibles, ¿te acuerdas? ¿Sí? Milagros visibles. Nosotros en esos tiempos no conocíamos el tipo de, vamos a decirlo, de milagros, pero nosotros veíamos un cuadro grandísimo de milagros, una experiencia terrible que estábamos mirando ahí. Y nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que estaban pasando en el instante. Y allí vimos ciertas cosas. Entonces, por eso, hermanos, nosotros vamos a experimentar muchísimas cosas, algunas buenas, algunas malas, y vamos a tener experiencia de cómo nosotros debemos de orar y por qué debemos de orar y por qué meternos realmente en una genuina intimidad delante de Dios. Hay algo que siempre he pensado y he dicho, Señor, realmente nos falta bastante nosotros para meternos realmente en un cuadro de intimidad y de santidad delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, los mártires que murieron en unos estadios y les echaban leones, les echaban osos, los plantaban allí en una estaca, los crucificaban y todo ello. Incluso hoy lo estamos viendo, hoy precisamente lo estamos viendo en parte de África y Siria, donde muchos hermanos en Cristo los están echando como en un foso, y allí les rocean gasolina y le están prendiendo lumbre todos juntos, y ellos cantando y alabando a Dios. Qué cuadro tan interesante, ¿verdad? Pero también para nosotros qué cuadro tan horrorizante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros en realidad nos está motivando a tener un encuentro o una atracción delante de Dios? Es la motivación, hermano, que tenemos en la palabra, lo que encontramos, las promesas hermosas que el Señor tiene para con nosotros, que el que quiera estar con Cristo debe de perder su vida. Aquel que quiere ganar su vida venidera tiene que morir por Cristo. Hay otro cuadro que yo aquí, no sé si ustedes han escuchado, pero del canto de He decidido seguir a Cristo. Aquella persona, cómo le fueron matando a los hijos, cómo le mataron a la esposa, y aún todavía a él le dijeron que damos la oportunidad, y él dijo, yo he tomado mi decisión, no vuelvo atrás, ¿sí? Yo soy de Cristo y voy con Cristo. El hombre que lo mandó matar, fíjense nada más, nosotros vemos un cuadro de horror, vemos un cuadro que realmente, amado mío, allí nosotros podemos ver y experimentar grandísimas cosas de dolor y de tristeza. Pero el hombre mismo que él decidió la muerte para este hombre, dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Hice mal en matarlo. Y él mismo convocó a toda una aldea para que se convirtieran a Cristo Jesús. Ahora, le digo esto, ¿valió la pena de que este hombre muriera o no valió la pena? ¿Sí? Allí es donde dice la palabra de Dios que si la semilla, aquí vamos, si la semilla no muere y es sembrada, no tiene fruto. Entonces, aquí nosotros podemos ver que necesitamos alimentar nuestra alma, o sea, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias. Nuestro cuerpo va a sufrir agónicamente. Pero quiero que entiendan, amados míos, que es necesario pasar por estas tribulaciones para que tengamos una genuina vida eterna ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Seguimos. Uno puede pasar toda su vida en un solo cuarto de entendimiento,
Pero Dios desea revelarnos toda la plenitud de Cristo. Dios desea revelarnos toda la plenitud de Cristo. Lo más que uno ve de Cristo, ¿sigo? En su hermosura, lo más atraído es, y lo más cerca, en intimidad para con Dios. ¿Sí? Lo más atraído es, y lo más cerca, en intimidad para estar con Dios. Nos debe de atraer a ver, nosotros no vimos a un Cristo hermoso. Nosotros no vimos a un Cristo tal como Él es. Nosotros hemos visto, la Biblia nos dice y nos habla de un Cristo que llevaba una corona de espina en la cabeza, maltratado, golpeado y desechado por todos los hombres. Nosotros hemos visto un Cristo crucificado, martirizado, que el cuerpo lo tenía prácticamente rajado en la espalda, ensangrentado, las mejillas todas moradas, porque dice la palabra que de un sopetón le arrancaron toda la barba. De un sopetón, primero lo golpearon y de allí le arrancaron la barba. Entonces nosotros demos cuenta que nosotros estamos viendo a un Cristo que prácticamente, que si nosotros nos enamoraríamos de Él, nadie de nosotros se iba a enamorar de Él. O tal vez sí, o tal vez no. Porque íbamos a ver un rostro deshecho. ¿Qué dice usted cuando una persona tiene un accidente y los vidrios le caen en la cara? ¿Cómo lo ve usted? Bien desfigurado. ¿Y se enamora de una persona desfigurada? ¿Le causa lástima? ¿Le causa horror o le causa terror? Y en vez de enamorarse, usted siempre da ¿qué? El desprecio, o no el desprecio, sino la ¿qué? Como la ignorancia de quererlo ignorar porque le causa ¿qué? Lástima el tipo que estamos mirando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en el cuadro que vemos de Jesús, en este cuadro que estoy platicando, realmente, amado mío, no estamos mirando a alguien que nos atrae. Pero si abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, todo ese capítulo 1 nos habla del acercamiento de tal como Juan lo estaba mirando. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Con un rostro resplandeciente, con un vestido blanco, con un cinturón de oro y unas sandalias de oro. Entonces nosotros nos damos cuenta, amado mío, que cambia el rostro y la figura de Jesucristo. Entonces a nosotros nos atrae la hermosura de su santidad. La hermosura, la belleza de su atracción lo tiene nada menos, hermano, que en la cruz del Calvario, al derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Y no fue la cruz la que nos salvó, fue Cristo Jesús el que nos salvó. La cruz solamente fue usada para cumplir un mandato de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Quiero que sepa que en el libro de Génesis dice la palabra de Dios que el hombre fue engañado a través de una serpiente en un árbol. Recuerde que el Señor le dijo, de ese fruto tú no comerás, y el día que de él comieres, ciertamente morirás. De ese árbol, exactamente de ese no, pero la figura del árbol, tuvo que usar Cristo en la figura de donde nació el pecado. Anteriormente no había espinas. Después que entró el pecado, usted puede leer su Biblia, y allí cuando entra el pecado dice que nacen cardos y espinos. Jesús llevó, después del pecado, recuerden, nacieron cardos y espinas, y Jesús fue coronado por una corona de ¿qué? De cardos y espinos. Hermanos,
Entonces nosotros necesitamos entrar en una plenitud de Cristo Jesús. ¿Qué es entrar en la plenitud de Cristo Jesús? ¿Sí? Es rendirnos completamente a los pies del Señor en un acto de humildad, reconociendo que Él es nuestro ¿qué? Señor, nuestro Rey. Ahora, ¿para qué nos vamos a rendir? Para que vayamos junto con Él, para que corramos junto con Él. Vamos a ver, correr juntos con Cristo es negarte a ti mismo. Gloria a Dios, correr junto con Cristo es negarte a ti mismo e ir a donde Él te está llamando a ir. ¿Lo repito? Correr juntos con Cristo es negarte a ti mismo e ir a donde Él te está llamando a ir y ser transformado en donde Él te indique que hay necesidad de transformación. Para negarse a sí mismo requiere 3 cosas principales. ¿Gloria al Señor? Quiero que vea algo interesante aquí, hermano. ¿Cómo podemos ir juntos si nosotros no estamos con Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a decir que vamos caminando junto con Cristo si nosotros estamos caminando en sentido opuesto? ¿Cuántos de nosotros aún todavía nos gusta la mentira, el chisme? Nos gusta todavía a nosotros vivir en adulterio, en fornicación, visitar al brujo, visitar al hechicero, visitar al espiritista, ir con los encantadores, con los adivinos, con los magos, con los sortílegos. E imagínense, hermano, cuántas cosas nosotros todavía llevamos dentro de nuestro corazón. ¿Y creen que nosotros vamos caminando junto con Cristo? Para caminar junto con Cristo tenemos que despojarnos del viejo hombre en totalidad. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Colosenses, no, ahí se me fue. Sí, en Colosenses 3:12, no, 3:5, a ver, vamos a verlo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 3:5, hacer morir el viejo hombre. 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Imagínense, tenemos nosotros que hacer morir todas estas cosas para caminar ¿con quién? Juntos con Jesús. No podemos caminar nosotros, amado mío, si no, vamos a ver la primera, nos negamos a nosotros mismos. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Es su manual? Poner bajo sus gustos y tomar en primer lugar los gustos de Dios, al lado de su voluntad perfecta. ¿Qué tenemos que hacer aquí, hermano? Lo que a mí me gusta, a ver, una pregunta para todos. Quiero que usted aquí analice un poquito la pregunta. No meta a Dios, no meta a Cristo en su vida. ¿Qué le gustaría a usted ser? ¿O hacer? No meta a Dios, no meta a Cristo. Vamos a hablar una vida normal. ¿Qué le gustaría hacer? Entré a una academia de baile. En baile, ok. ¿Usted, hermana Juana? Ir a los bailes. A ver, hermana Nati. También. Hermano Vidal. O sea, no metas al Señor, es una vida normal, sin Cristo, para que me entiendas. El chupe.
Sí, también, pero no fue tan... Ok, José. No. En mi vida normal, jugar fútbol, nunca salí de ahí. Hermano, Pues si yo en mi vida normal antes eran los caballos. los caballos, los toros, ¿verdad? Recuerdo que a Aldo le gustaban las becerreadas. Ahora nosotros lo que debemos de ver es, hermano, que dice la palabra, todo esto lo tienes que dejar, lo tienes que tirar, lo vas a echar a la basura para poder meter las cosas de Cristo Jesús en tu corazón. Entonces es negar lo que yo deseo para meter lo que Dios desea que yo sea para Él. Si realmente somos cristianos nosotros, y hermano, en esto le voy a decir, ¿cómo demuestra usted que tiene interés de servirle a Dios? A ver, aquí quiero que analice bien la palabra, también la pregunta. ¿Cómo? O sea, ¿qué haría usted pues? Y nosotros nos daríamos cuenta de que usted ama a Dios con todo su corazón. ¿Qué es lo principal que usted debe de hacer? Pues cambiar mi vida, ser un ejemplo para los demás. Cuando se ve gente que de verdad está cambiando. Ajá. Porque aunque viniera, si no cambia. A ver, hermana Juana, ¿usted qué haría? Es algo que nosotros nos toca hacer, hermano. ¿Sí? Es un cambio radical y total en nuestra vida, que debemos nosotros experimentar. ¿Sí? ¿Sabe? El interés más grande que debe de ver en cada cristiano o en cada hijo de Dios, ¿sabe qué es? Nunca faltar a los servicios. Nunca faltar a los servicios. Y le voy a decir por qué. Porque es allí donde usted ve el interés realmente de su persona, que usted está desechando todo lo del mundo para que a Cristo, ¿qué? Lo meta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? En que todos nosotros tengamos una relación, ¿qué? Personal con nuestro Señor. Seamos sinceros y seamos sensatos. ¿Qué pasa el día cuando usted no viene al servicio? ¿Se ha dado cuenta dónde está? El servicio aquí está, nosotros estamos cantando, ¿y usted dónde está? Viendo la tele, ¿qué más? Paseando en la calle, ¿sí? Viendo al novio o la novia. Viendo el novio o la novia, ¿sí? Pero tenemos que ser 22 estos güeyes. ¿Y sabe por qué, hermano, lo hacemos? Porque no tenemos interés, no hay interés para Dios. Aquí hacemos todo lo contrario, negamos a Dios y amamos las cosas del mundo. Ya es tiempo de que nosotros tiremos las cosas del mundo para amar a Dios. Mire, hermano, ahora dice, la segunda es levantar su cruz. La segunda, levantar su cruz. Esto simboliza vivir una vida de sacrificio, una vida de pura disciplina, poniendo por abajo sus sentimientos y corriendo con sus propósitos eternos. Escuche lo que le voy a decir. Cuando nosotros queremos levantar la cruz, ¿se acuerdan de aquel hombre que se le dio de cargar la cruz a fuerza? ¿Cómo se llamaba? ¿Simón de Cirene? ¿O José de Cirene? ¿Simón de Arimatea? Simón. Ahora nosotros vamos a ver que él cargó la cruz. La pregunta es, ¿qué peso sería el mismo peso que sintió él, el que llevaba a Jesús? No. ¿Verdad que no? ¿Era diferente? Peso. Él cargó la madera. Jesús cargó los pecados del mundo entero, que son cosas muy diferentes. Entonces, hermano, nosotros para poder cargar la cruz de Cristo, tenemos que negarnos a sí mismo y tenemos que
sacrificar nuestra propia vida o nuestro propio ¿qué? Deseos. Oiga, qué interesante es, ¿verdad, hermano? Cargar la cruz de Cristo es sacrificarnos toda la vida que Dios nos permita vivir para cargar la cruz del Señor y echárnosla en el hombro y caminar con ella. La cruz es pesada. Y es más, si usted carga la cruz de Cristo, tampoco va a sentir la misma la carga que sintió Simón. Usted la va a sentir todavía más pesada. ¿Por qué? Porque la cruz del Cristo es pesada. Problemas, angustias, dolores, lágrimas, lloros, hambres, desnudez, y etcétera, etcétera. Persecución, tantísimas cosas. Ahora, una vida de pura disciplina. Aquí viene lo mejor. ¿Qué es una vida disciplinada delante de Dios? Si los pastores, si encontráramos un texto en la Biblia que dijera, todos los pastores deben de pasar lista a todos los conversos, o sea, a todos los que se conviertan a Cristo Jesús. Y debe haber una lista y cada culto pasar lista y ponerle palomita, para que puedan ser aprobados y entren en el reino de los cielos. O sea, imagínense, hermano, o sea, es un ejemplo que le estoy poniendo. Si hubiera un texto, van a venir a checar tarjeta. estuviera en la Biblia, pero afortunadamente recuerde que hay fábricas donde no te puedes salir, entras y no sales. ¿Verdad, hermana, que usted no entra y sale? No checa tarjeta y se va, ¿verdad que no? Usted ahí se queda, porque hay guardia y en la puerta. Ahora, nosotros, ahorita en lo regular, en todas las escuelas ya no es así. Por lo regular ya no es así como antes. Por ejemplo, en algunas escuelas tienen cámaras en los salones, cámaras en todos los lugares. Algo que me decía la vez pasada un compañero, me decía, ¿sabe qué? Allí en el TEC tenemos cámaras hasta en el baño. Nos cuidan hasta los minutos que nosotros vamos. O sea, que hay una disciplina estricta. Hermanos, si así fuera en la iglesia, ¿cuántos de aquí ya estuvieran reprobados? Con toda sinceridad. Bueno, yo trataría de buscar. Imagínense, hermano. ¿Sí? Ya nos hubieran hecho ¿qué? Trizas. Nos hubieran reprobado y ya hasta nos hubieran expulsado. Como dijeran los católicos, nos hubieran ya hasta excomulgado. ¿Sí? Hermanos, hay que darnos cuenta que la disciplina es muy interesante en la presencia de Dios. ¿Yo cómo voy a decir que amo a Dios si estoy demostrando todo lo contrario? El interés no nada más debe de ser, hermano, cuando uno participa en la iglesia. El interés debe de ser en todos los servicios. Para los que trabajan de fuera, los entendemos, pero los que trabajan dentro de la ciudad tienen toda la posibilidad de ahora, y sigue corriendo con sus propósitos eternos. ¿Para qué va a alabar a Dios usted? Aquí es donde yo siempre me emociono, hermano, porque digo, Señor, todavía no. Digo, Señor, si en realidad yo corro junto contigo, me esfuerzo y alcanzo mis anhelos y mis metas en la vida, un día estaré contigo, Señor. Pero también cuando fallo, cuando hay algo dentro de mi corazón o cometo un pequeño error, ¿usted cree que yo no me lamento? Yo también me entristezco y digo, Señor, mas no debo de estar triste todo el tiempo. Hay que corregir rápidamente los errores. Mire, hermano, a veces nosotros no entendemos los deseos de Dios que quiere con nosotros mismos. Pero hay que recordar algo. Pedro falló muchas veces, pero a pesar de que él falló, él no corrió y se alejó de la presencia de Dios. Pedro, en cuanto él sabía que cometía un error, se doblegaba, aunque él lloraba y sabía que lloraba, pero no le importaba. Él había aprendido mucho de Cristo. Nosotros no hemos aprendido nada del Señor. De verdad, se lo digo con toda sinceridad. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las 3 o a las 4 de la mañana a orar como Cristo lo hacía?
¿Cuántos de ustedes han tenido un lugar perfecto para su oración? Porque no todos los lugares debemos de orar, debemos de escoger un lugar donde nosotros tenemos que presentarnos todas las mañanas delante de Dios. Y no solamente en la mañana, las veces cuanto podamos en el transcurso del día. Por ejemplo, aquí en el templo nosotros tenemos el oratorio, ¿sí? Aquí es donde debemos de guardar reverencia, pero en nuestra casa debemos tener un lugar, y ahí le va, un lugar donde usted no lo contamine. ¿Cuál es? Donde usted no tenga ninguna relación personal con sus esposas o con su esposa. Debe ser un lugar íntimo, solo de Dios para usted y Dios. Y eso es lo que nosotros no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cuarto, allí oramos, en nuestro cuarto, allí. No, independientemente tienes que tener un lugar preciso donde orar, tener una comunicación con Dios. Y ya que te vayas a dormir, puedes orar allí en tu cama, no importa. Pero antes de eso tienes que tener una comunión personal con Dios, de la cual nosotros no tenemos ese propósito. Hay que ver la película Cuarto de Guerra. ¿Perdón? Hay que ver la película Cuarto de Guerra. Está bonita. ¿Cuarto de qué? Cuarto de Guerra. Oh. Seguir a Cristo, la tercera. Seguir a Cristo. Para seguir a Cristo es buscarlo con un corazón dispuesto. Para seguir a Cristo es buscarlo con un corazón dispuesto a andar en sus pisadas. Su plan antes de que el plan personal. Primero son tus planes, Señor, y después los míos. Pero no. Primero es lo que yo digo y después lo que Dios ¿qué? Dice. Hermanos, hay que aprender esta lección. Primero es Dios. Por algo dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Seguimos. Nos ocupamos de tener el corazón ensanchado hacia Dios. Nos ocupamos de tener el corazón ensanchado hacia Dios, con la confianza que tiene su contentamiento con nosotros. Con la confianza que tiene su contentamiento con nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación por temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto nos lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Entonces, hermanos míos, quiero que entiendan algo. Todo lo que debemos de hacer, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Pablo nos recomienda, si hay alguien que nosotros podemos seguir sus pisadas, aparte de Cristo Jesús, sería el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles que nos dejaron, o los profetas que nos dejaron ejemplos vivos, capaces de poder nosotros, hermanos, imitarlos. Tal vez no los imitemos al 100%, porque es obviamente que cada uno tiene su propia vida, y ellos nunca jamás los compararemos a ninguno. Aunque muchos luego dicen, yo puedo ser mejor que el apóstol Pablo. Mentira. Yo puedo ser mejor que Isaías. Mentira. Nadie puede compararse a estos grandes hombres. Lo único que nosotros sí podemos hacer es imitarlos de lo poco que ellos sí realizaron y sí vivieron. Porque si nosotros viviéramos un poquito lo que vivió Jeremías, usted en el primer acto de la vida que vivió Jeremías, usted renuncia a Cristo y se va. Así de fácil.
Vamos a ver, un corazón ensanchado hacia Dios es tener su entendimiento abierto a las verdades eternas que Dios le está mostrando, viendo como Dios está viendo y entendiendo como Él está entendiendo. Hay algo que me maravilla. ¿Quién puede igualar el pensamiento o los hechos de Dios? ¿Cuántas maravillas existen en la vida, pero jamás son comparados con los pensamientos maravillosos de nuestro Rey soberano? Hermanos, si hay algo que debemos de alimentarnos constantemente, es nuestro espíritu, nuestra alma, llevarla ante la presencia de Dios, porque quien no sabe labrar su tierra, escuche bien lo que le voy a decir, quien no sabe labrar su tierra, no sabe cosechar frutos. Ahora, le pregunto a usted, ¿dónde tira su arado? ¿En el mar o en la tierra? Si la tira sobre la tierra, tiene que haber ¿qué? Fruto. Si la tira en la mar, no se va a dar, porque en el mar nunca se va a abrir ¿qué? Surco. ¿Dónde está su arado de usted tirado? ¿En el mar o en la tierra? ¿Dónde tiene usted su arado en este instante? En pocas palabras, ¿dónde tiene usted sus pensamientos? ¿En Dios o en las cosas materiales? ¿Cómo nosotros podemos, hermano, conocer que estamos alimentando nuestra tierra? Esa es una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo podemos saber que estamos arando nuestra propia tierra? ¿Cómo? A ver, hermano, ¿cómo debemos saber? ¿Con fruto? ¿Me puede dar esa lección? ¿Quién no sabe labrar su tierra y luego? ¿Quién no sabe labrar su tierra? Ajá, lo dijo ahorita. No puede tener cosecha, no puede cosechar. ¿Dónde tienes tu arado? También lo dijo. ¿Dónde tienes tu arado? ¿En el mar o en la tierra? ¿O dónde estás arando? ¿En el mar o en la tierra? ¿O estás arando en el aire? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo conoceremos que estamos labrando nuestra tierra, hermanos? Es algo interesante. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo la tienes alimentada? Recuerde que el flojo, es más, en pocas palabras se lo voy a describir diferente. No el texto que nosotros usamos de base, se lo voy a leer diferente. ¿Sí? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. En pocas palabras se lo voy a describir así en el ministerio. Cuando usted sabe que está labrando bien su tierra y sabe que está llevándola por el camino correcto o está arando perfectamente, usted tiene privilegios en la iglesia. Los privilegios no se dan, los privilegios se ganan. ¿Cómo se van a ganar? Con puntualidad. ¿Cómo se van a ganar, hermano, los privilegios? Hermano, no se le va a dar nada más porque el hermano José sabe cantar. Si el hermano José no viniera, por ejemplo, todos los días de culto, él no participaría. Y eso es para todos nosotros. Por eso nosotros siempre hemos dicho, si tienes un privilegio en la iglesia, no lo pierdas. Porque si tú faltas 2, 3, 4 veces, déjame decirte, ya no se tomará en cuenta. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no estás labrando tu propia ¿qué? Tierra. Y allí es donde se ve que estamos labrando ¿qué?
nuestra propia tierra, estamos alimentándola, la estamos abonando, le estamos echando agua, le estamos limpiando para que toda la basura o todo el zacate que estorba y no la deje crecer sea quitada. La prueba de ello lo tengo en los limoncitos. Los tengo que regar diario, los limoncitos. Si no riego los limoncitos, ¿sabe cómo se ponen sus hojas? Bien marchitas. Entonces necesito estarla regando. Hay que saber cuidar, cultivar nuestra tierra, hermanos míos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por este estudio y que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Sí, ahorita vamos a orar y después, hermano, le estaré pidiendo sus